27 de mayo de 1995. Christopher Reeve, actor de Hollywood, conocido por haber interpretado a Superman en 4 películas entre 1978 y 1987, sufrió un grave accidente practicando uno de sus deportes favoritos, la equitación. Al caer de su caballo, su cabeza recibió un impacto muy fuerte, causando la fractura de 2 vértebras cervicales y seccionando su médula espinal. Reeve quedó parapléjico y con respiración asistida por el resto de su vida. Murió 10 años después. Y aunque la tragedia de Christopher Reeve habría podido verse como un evento aislado, un accidente más, muchos curiosos lo relacionaron con lo que llamaron la maldición de Superman. Cuenta la leyenda que todo actor que se ponga el traje de Superman para interpretar a este personaje en una serie o una película está destinado a vivir el fracaso profesional, sufrir una enfermedad o, en el peor de los casos, la muerte. Kirk Alyn fue el primer actor en haber interpretado a Superman, lo hizo en 1948, pero después de ese papel nunca volvió a conseguir un rol destacado y en 1999 murió después de haber sufrido Alzheimer por varios años y una pésima condición financiera. Murió en la miseria. Otro actor, George Reeves, se puso el traje de Superman en 1951 y en 1959 murió asesinado por un disparo en la cabeza. Incluso, un actor que prestó su voz para interpretar a Superman en una serie animada, él se llamaba Bud Collyer, murió solo 3 años después de haber grabado la serie La Nueva Aventura de Superman. Y pueden buscar en internet La Maldición de Superman y la lista va a seguir. Porque esta es una de las muchas leyendas populares que hablan sobre maldiciones. Conocemos las maldiciones como un castigo, que no es producto de una casualidad, sino algo de origen quizás divino, que proviene de un designio sobrenatural, algo que no tiene una explicación lógica. Leer estas historias sobre maldiciones es muy interesante. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, para los que les gusta el fútbol, hay una historia muy conocida, la maldición del Benfica. Resulta que en los años 60, el club portugués Benfica tenía un entrenador húngaro llamado Bela Gutmann. Y al señor Gutmann le fue muy bien dirigiendo al Benfica. Ganó 2 Copas de Europa, las ganó de manera consecutiva en el año 61 y en el 62, pero después de pedir un aumento en su salario, fue despedido por los directivos y en su enojo les lanzó una frase a los dirigentes del club que hasta el día de hoy atormenta a todos los hinchas del Benfica. Gutmann dijo, abro comillas, ni en 100 años el Benfica volverá a ganar una copa en Europa. Cierro comillas. Y adivinen qué, desde entonces el Benfica ha jugado, escuchen esto, 8 finales de competiciones europeas y todas las ha perdido. Otra aparente maldición famosa es la historia alrededor del asesinato de John Lennon, uno de los vocalistas y líderes de los Beatles. Algunos creen que su muerte fue producto de una maldición autoimpuesta por el mismo cantante, después de haber afirmado en una entrevista que su banda era más famosa que Jesucristo. Otros creen en una maldición ligada a la tumba de Tutankamón, ya que en 1922 muchos de los que participaron en la expedición para descubrir la tumba del antiguo faraón egipcio murieron meses después en circunstancias muy misteriosas como envenenamientos, asesinatos, suicidios, etc. Si ustedes han crecido como yo, en un entorno cristiano, de iglesia, probablemente han escuchado muchas veces prédicas y mensajes acerca de este tema, las maldiciones. Y toda esta doctrina que se desprende de este tema, de cómo lo que hablamos, lo que declaramos con nuestra boca, incluso lo que hacemos, se puede convertir en una bendición o en una maldición para nuestra vida. Esta es la manera más común de introducir este tema. Probablemente también hayamos escuchado acerca de las maldiciones generacionales, esos castigos o sufrimiento que podemos estar pagando por los pecados de nuestros antepasados. Y de alguna manera uno crece con este temor, este miedo de estar maldito, ¿no?
de que cualquier accidente o una enfermedad que podamos estar sufriendo sea un castigo de Dios por algún pecado que cometimos o que cometieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Pero esto no es algo solamente de la doctrina cristiana. En la forma de pensar del ser humano siempre ha estado presente este pensamiento de las recompensas y castigos divinos. La idea de que los accidentes, las enfermedades, las crisis son producto de un mal comportamiento o una mala acción que cometimos en el pasado, y por el contrario los logros, el éxito en la vida, también son producto de algo bueno que hicimos en algún momento. Y aunque este es un tema muy amplio y probablemente muy polémico, quiero enfocar este episodio en las malas interpretaciones y lamentablemente el muy mal uso que se le ha dado al concepto de maldiciones, especialmente en la iglesia y en el cristianismo contemporáneo. La Biblia claramente menciona las maldiciones en varios pasajes. Uno de los más conocidos es Deuteronomio 28, donde se enumera una lista casi interminable de maldiciones que pueden caer sobre nosotros, básicamente por no obedecer a Dios. Este pasaje empieza así: pues si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Uno comienza a leer esto y es inevitable no sentir miedo, angustia, porque claro, si el versículo comienza así, pues ¿qué sigue? En el versículo 20 dice: el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Lo primero que uno piensa es, claro, si me porto mal, hago lo malo, entonces voy a ser maldecido. Dios mismo se va a encargar de destruir mi vida. Y no solo mi vida, sino la vida de mis hijos, mis nietos y mis siguientes generaciones. ¿Por qué? Aquí cito otro versículo famoso sobre las maldiciones. Está en Éxodo 25. Yo soy el Señor tu Dios. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces, aparentemente está claro, ¿no? Dios me maldice si no hago lo bueno, si estoy en pecado, si me alejo de Él, y no solo a mí, sino a mis futuras generaciones. El problema es que esta narrativa de las maldiciones ha sido usada por predicadores, iglesias, movimientos, como un mensaje de propagación del terror. Citar estos versículos es una forma muy fácil de infundir miedo en las personas, de manipularlas con mensajes del tipo: si te vas de la iglesia vas a ser maldecido, tu vida va a ser una miseria, si te alejas de Dios te va a ir mal. Son frases que hemos escuchado muchas veces. Pero entonces, ¿las maldiciones existen o no? La respuesta corta es sí. Las maldiciones existen según la Biblia, pero hay varios mitos que se han creado alrededor de ellas, y quiero hablar específicamente de lo que se conoce como las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales han sido un tema de debate durante toda la historia de la Iglesia. La idea de que los pecados que cometieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y hasta los indígenas, nuestros primeros ancestros, porque muchas veces hay que remitirse hasta allá para encontrar los pecados que nos pueden estar afectando espiritualmente hoy en día, todo esto ha sido tema de discusión en las iglesias por siglos. Hay un hecho, y es que, a la luz de la ciencia, los seres humanos somos propensos a heredar enfermedades de nuestros padres o nuestra línea sanguínea. Por eso, cuando vamos al doctor, una de las preguntas que nos hacen es: ¿qué enfermedades tienen sus padres o abuelos? Y muchos usan este argumento para decir que las enfermedades genéticas son prueba de que las maldiciones generacionales existen. Pero el hecho de que heredemos enfermedades no significa que se trate necesariamente de una maldición enviada por Dios, ni siquiera que las enfermedades sean el producto de nuestros pecados.
Y la prueba más clara de esto es la respuesta que dio Jesús cuando sus discípulos le preguntaron al respecto en Juan 9. Dice ahí, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?, le preguntaron ellos. Y aquí hago una pausa porque esto nos muestra que aún en la época de Jesús, las personas creían que las enfermedades eran una maldición de Dios, un castigo por el pecado de los antepasados, pero escuchen la respuesta de Jesús. Dice en el versículo 3, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Jesús vino a refutar esta idea de que las enfermedades son producto de los pecados de nuestros padres. Y quiero que entendamos la idea porque todos sabemos que hay enfermedades que son producto de malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Por ejemplo, científicamente está comprobado que una persona que fuma es más propensa a padecer de cáncer de pulmón. Una persona que tiene problemas con el alcohol es naturalmente más propensa a padecer enfermedades en su hígado. Una persona que no se cuida con el azúcar es más propensa a la diabetes, etc. Estas son enfermedades que pueden tener una causa en malas decisiones que tomamos en nuestra vida. El problema es cuando damos un mensaje diciendo que el cáncer, que la diabetes o cualquier otra enfermedad son una maldición de Dios por un pecado propio o un pecado de nuestros antepasados. El pecado enferma es otro de estos mitos. Pero si así fuera, todo el mundo estaría enfermo y viviría enfermo, porque todos los seres humanos son pecadores. Por eso Jesús refutó esta idea. En Ezequiel 18:20 también dice, la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Y lo mismo sucede con otros problemas. Un niño que crece viendo a su papá alcohólico o a un papá violento es propenso naturalmente a repetir estas conductas como adulto. Pero el posible alcoholismo de este niño cuando sea grande no es una maldición, no es Dios diciendo, pues ya que tu papá fue un alcohólico, te voy a maldecir y vas a ser alcohólico el resto de tu vida. Es una mala conducta que como seres humanos estamos propensos a repetir porque el contexto en el que crecemos es determinante. Siempre vamos a tender a repetir o imitar las conductas que vimos de nuestras figuras paternas o de autoridad. Los pecados de los padres sí tienen consecuencias obvias sobre las futuras generaciones, pero no se trata de una maldición mística que se activa automáticamente una persona peca. Porque muchos interpretan esto como la maldición de Superman, ¿no? Me pongo el traje, pequé y automáticamente se activa la maldición. Y muchos piensan que cuando la Biblia hace mención de las maldiciones funcionan así, es como activar un botón en el que me equivoqué, se activa el botón y hago efectiva la maldición, pero no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque aun si todos los puntos anteriores son debatibles, hay algo que está fuera de discusión y es lo más importante de toda esta conversación. Y esto es el hecho de que Jesús, al morir en la cruz, nos libró de toda maldición. Escuchen lo que dice la Biblia. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y aquí se está refiriendo a las maldiciones de Deuteronomio que leí al principio. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Después de la cruz, la maldición que podía venir por el pecado no tiene ningún efecto. Después de la cruz no hay maldición que pueda tocar nuestra vida
ni la de nuestros hijos o futuras generaciones. Las maldiciones generacionales son uno de los grandes mitos que existen en el cristianismo porque este tema es una de las herramientas de manipulación más sencillas de usar. Pero Jesús rompió toda maldición en la cruz y no tenemos que tener miedo al supuesto castigo de Dios, porque ese castigo fue el que Jesús recibió en la cruz en nuestro lugar. Y hablando de maldiciones, ¿qué tal esa que dice que si no damos el diezmo o las ofrendas, vamos a caer en pobreza? Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente episodio y seguramente las respuestas nos van a sorprender.